Desde el momento en que naces el mundo intenta domesticarte. Te enseñan a buscar comodidad, a evitar el dolor, a huir del conflicto interno. Te dicen que seas amable, que no incomodes, que no seas intenso, que no exijas demasiado de ti mismo. Pero esa no es la voz de Dios, esa es la voz del miedo colectivo. Porque Dios no crea a hombres para que sobrevivan, los crea para que carguen peso, para que resistan, para que se mantengan firmes cuando todo se derrumba. Y si hoy te sientes perdido, vacío, cansado o frustrado, no es porque Dios te haya abandonado, es porque estás viviendo muy por debajo del hombre que fuiste diseñado para ser. Dios no unge a hombres débiles, no unge a hombres que negocian con su pereza, no unge a hombres que se esconden detrás de excusas, traumas o placeres baratos. Cada vez que ves en la Biblia a un hombre elegido encuentras el mismo patrón: soledad, prueba, dolor, silencio y responsabilidad. Nadie fue llamado en medio de la comodidad. Moisés fue llamado en el desierto, David fue formado en el anonimato y la persecución, Job fue probado hasta perderlo todo, Jesús fue llevado al desierto antes de iniciar su propósito. El mensaje es claro, aunque nadie quiera escucharlo, antes de usar a un hombre, Dios lo rompe. No para destruirlo, sino para arrancarle todo lo falso. La debilidad no es humildad. La pasividad no es virtud, la comodidad no es bendición. Son trampas modernas que mantienen a los hombres dormidos espiritualmente. Dios no te llamó a ser un espectador de tu vida, te llamó a gobernarte a ti mismo. Y eso exige disciplina, exige sacrificio, exige que mates al hombre cómodo que vive dentro de ti. Ese hombre que siempre quiere descansar, postergar, distraerse, huir del silencio, evitar la responsabilidad. Ese hombre no es tu identidad, es tu obstáculo. Cuando Dios guarda silencio no es porque no le importes, es porque te está observando. Está mirando si haces lo correcto cuando nadie te ve, si sigues firme cuando no hay recompensa inmediata, si entrenas tu cuerpo, tu mente y tu carácter aunque no haya aplausos. El silencio de Dios es una prueba de madurez. Los niños necesitan instrucciones constantes. Los hombres son formados en el silencio. Ahí se revela quién eres de verdad. Ser el hombre que Dios quiere que seas no significa ser perfecto. Significa ser responsable. Significa dejar de culpar a tu pasado, a tu familia, a la sociedad o a tus heridas. Lo que te pasó no fue tu elección, pero lo que haces con eso sí lo es. Dios no te pedirá cuentas por lo que sufriste. Te pedirá cuentas por lo que hiciste después de sufrir. Si usaste el dolor como excusa o como combustible, si te rendiste o si te fortaleciste, si elegiste la comodidad o el crecimiento, Dios no te diseñó para que vivas anestesiado. Te diseñó para que resistas presión, para que lideres primero tu mente, luego tus hábitos y después tu entorno. Un hombre sin disciplina no puede escuchar la voz de Dios porque su mente está llena de ruido. Un hombre dominado por impulsos no puede cumplir un propósito eterno. Por eso la disciplina no es opcional, es espiritual. Cada vez que entrenas cuando no quieres, cada vez que cumples tu palabra aunque te cueste, cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, estás alineándote con el diseño original. Estás recuperando autoridad. El mundo moderno quiere hombres dóciles, distraídos, dependientes y emocionalmente frágiles. Dios quiere hombres sobrios, firmes, resistentes y peligrosos para el pecado, para la mediocridad y para la mentira. Hombres que no se quiebren cuando pierden, que no se corrompan cuando ganan y que no se vendan cuando el precio es alto. Hombres que entienden que su vida no les pertenece, que fue confiada como una misión. Si hoy tu vida se siente pesada, si el camino es solitario, si nadie parece entenderte, no te equivoques. No es castigo, es entrenamiento. Dios no entrena soldados en camas suaves, los entrena en el campo. Te está preparando para cargar más de lo que hoy crees posible. Pero para eso necesitas dejar de resistirte al proceso, dejar de pedir alivio y empezar a pedir fortaleza. Dejar de preguntar cuándo terminará la prueba y empezar a preguntar qué debes aprender de ella. Ser el hombre que Dios quiere que seas exige renuncia. Renuncia a la versión blanda, complaciente y victimizada de ti mismo. Exige que te levantes temprano,
que cuides tu cuerpo, que ordenes tu mente, que domines tus impulsos, que calles cuando sea necesario y que actúes cuando nadie más lo hace. Exige que aceptes que no viniste a ser cómodo, viniste a ser útil, no viniste a encajar, viniste a obedecer un llamado que pocos están dispuestos a aceptar. Dios no necesita más hombres religiosos, necesita hombres peligrosamente disciplinados, hombres que no negocian con su carácter, hombres que se mantienen firmes aunque estén solos, hombres que entienden que la fe sin obras es una mentira cómoda. La fe real se demuestra en lo que haces cuando estás cansado, cuando estás tentado, cuando estás a punto de rendirte y aún así eliges seguir. Este es el primer llamado. Deja de pedir una vida fácil. Dios no te la prometió, te prometió propósito, y el propósito siempre pesa. Pero solo los hombres fuertes pueden cargarlo. Muchos hombres dicen creer en Dios, pero muy pocos viven como si Dios realmente pudiera confiarles algo grande. Y esa es una verdad incómoda, porque Dios no mide tus palabras, mide tu carácter. No mide lo que dices en público, mide lo que haces cuando nadie te observa. No mide tus intenciones, mide tu obediencia diaria. El carácter es el filtro, es el lugar donde Dios decide si te entrega más peso o si te deja exactamente donde estás. Y si tu vida no avanza, si siempre sientes que estás estancado, no es porque Dios no quiera bendecirte, es porque todavía no puede confiarte lo que estás pidiendo. Dios no edifica sobre hombres inestables, no construye sobre impulsos, no delega autoridad en hombres que no pueden gobernarse a sí mismos. Antes de darte influencia externa, Dios observa tu dominio interno, observa cómo reaccionas al rechazo, al fracaso, al silencio, a la tentación. Observa si haces lo correcto cuando podrías hacerlo fácil, porque el carácter no se revela cuando todo va bien, se revela cuando tienes poder, cuando tienes opciones, cuando nadie te vigila. Ahí es donde se decide si eres un hombre o solo una promesa vacía. Muchos quieren propósito, pero no quieren proceso. Quieren promesas, pero no quieren disciplina. Quieren bendición, pero no quieren responsabilidad. Y eso no funciona con Dios, porque Dios no trabaja con atajos. Todo lo que viene de Él pasa por prueba. Abraham fue probado antes de ser padre de naciones. José fue probado en la traición, en la cárcel y en el anonimato antes de gobernar. David fue probado en la cueva antes del trono. El patrón no cambia. Si hoy estás siendo probado, es porque hay algo que Dios quiere construir en ti. Y si estás fallando una y otra vez en las mismas áreas, no es casualidad. Es el mismo examen repitiéndose hasta que aprendas la lección. Tu carácter se forma en lo pequeño, en cómo usas tu tiempo, en cómo tratas tu cuerpo, en cómo hablas cuando estás molesto, en cómo respondes cuando nadie te da crédito, en si cumples tu palabra cuando no hay consecuencias visibles. Dios observa lo pequeño porque lo pequeño revela quién eres de verdad. El hombre que descuida lo pequeño jamás será fiel en lo grande. Y por eso muchos hombres viven frustrados espiritualmente. Piden puertas grandes pero no cuidan hábitos pequeños. Piden autoridad pero no respetan orden. Piden victoria pero no soportan disciplina. Dios no te está formando para que seas admirado. Te está formando para que seas confiable. Porque la admiración es superficial, pero la confianza sostiene destinos. Un hombre confiable es raro. Un hombre que no miente, que no se vende, que no se quiebra bajo presión, que no negocia su integridad cuando la tentación aparece, ese hombre es peligroso. Ese hombre es útil. Ese hombre es el tipo de hombre que Dios usa para impactar generaciones, no solo momentos. El problema es que el carácter cuesta. Cuesta soledad, cuesta renuncias, cuesta decir no cuando todos dicen sí, cuesta perder oportunidades que prometen placer inmediato pero comprometen tu alma. Cuesta mantenerte firme cuando podrías avanzar más rápido traicionando tus principios. Y ahí es donde la mayoría falla, porque prefieren progreso rápido antes que carácter sólido. Pero Dios no acelera procesos cuando el fundamento es débil. Prefiere retrasarte antes que verte caer desde una altura para la que no estabas preparado. Ser el hombre que Dios quiere que seas significa vivir con conciencia eterna. Significa entender que cada decisión diaria es una semilla, que cada hábito construye o destruye,
que cada concesión que haces a la mediocridad te aleja de tu llamado. Dios no te juzga por caer, pero sí observa si te levantas con disciplina o si haces de la caída un estilo de vida. El arrepentimiento real no es emocional, es conductual. Se demuestra en cambios, no en lágrimas. Tu carácter también se prueba en el sufrimiento, en cómo respondes cuando la vida no es justa, cuando haces lo correcto y aún así pierdes, cuando obedeces y aún así no ves resultados inmediatos. Ahí es donde muchos abandonan a Dios, pero los hombres fuertes se aferran más, porque entienden que la fe no es un contrato de beneficios, es una relación de obediencia. Dios no te prometió que todo saldría bien, te prometió que estarías preparado para resistir cuando no saliera bien. Dios no busca a hombres que lo usen como excusa para no hacerse responsables. Busca a hombres que se conviertan en respuesta. Hombres que sean luz, no por lo que dicen, sino por cómo viven. Hombres que lideren con el ejemplo, que carguen con otros, que no huyan cuando las cosas se ponen difíciles. Hombres que entiendan que la verdadera autoridad nace del sacrificio, no del título. Si quieres saber si estás creciendo espiritualmente, no mires tus emociones, mira tu disciplina. Mira si haces lo correcto cuando estás cansado. Mira si mantienes tu palabra cuando te cuesta. Mira si sigues firme cuando nadie te valida. Ese es el termómetro real. Dios no edifica sobre sentimientos, edifica sobre convicciones. Y las convicciones se demuestran con acciones repetidas, no con discursos inspiradores. Hoy Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que seas íntegro, que vivas alineado, que dejes de fragmentarte entre lo que dices creer y lo que realmente haces, que entiendas que tu vida es un altar constante y cada día ofreces algo sobre él. O sacrificas tu comodidad para crecer, o sacrificas tu llamado para mantenerte cómodo. No hay tercera opción. Ser el hombre que Dios quiere que seas es una decisión diaria, no un evento espiritual. Es levantarte cada mañana sabiendo que nadie te debe nada, que nadie va a rescatarte, que nadie va a cargar tu cruz por ti. Pero también es entender que cuando caminas con carácter, disciplina y obediencia, Dios camina contigo. Y eso es suficiente, porque al final, cuando todo se apague, cuando no quede ruido, cuando no quede público, solo quedará una pregunta: ¿fuiste el hombre en el que Dios podía confiar? Y esa respuesta no se improvisa, se construye cada día en silencio con carácter,